Bueno, ¿cómo están? Buen viernes para todos. Hoy me toca a mí el devocional del día de la fecha, así que espero bendecirlos con este mensaje y que el Espíritu Santo me permita poder hablarles lo que Él me viene hablando en estos días, ¿no? Esta necesidad imperiosa que tenemos los hijos de Dios de tener un vínculo cercano, continuo, con el Padre, con el trono de la gracia, con información, con claridad, con luz, como se hablaba en estos días, con fe, como también se hablaba. Vengo siguiendo los otros devocionales y elaborando todo esto que Dios me hablaba, que empieza con una película, pero vamos a ir ahora a la Biblia. Y yo les voy a leer ahora unos versículos que en realidad son la conclusión de este devocional. ¿Sí? Está en el segundo libro de Corintios, en el capítulo número 12, y arranca en el versículo 7. El título, a partir de acá, se llama El aguijón en la carne, que es de lo que nos habla Pablo, un pasaje muy conocido. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios perfeccionándose en las debilidades de los humanos, de sus hijos humanos, porque de lo que me habla acá Pablo, más allá de que yo puedo contextualizar esto, y es un libro que sigo permanentemente, que en realidad lo que está buscando Pablo todo tiempo en este segundo libro de Corintios es buscar la rectitud de esta iglesia, el acto recto en obediencia de esta iglesia, importándole solamente justamente esto, la rectitud, sin importarle la opinión que ellos van a tener de él, porque no es fácil someterse a tamaña autoridad que Pablo tiene y a lo que Pablo les habla, ¿no? Porque Pablo es severo al hablar en este libro, porque cree que la rectitud que él está buscando es el camino a la bendición. Ya muchas veces hemos hablado de esto, ¿no? El camino a la bendición es la obediencia. Y un padre que ama busca que sus hijos hagan el bien, obren bien, ¿no? Y busca educarlos y formarlos. Todas las cosas que nos sucedan en nuestra vida tienen que ver con la construcción de nuestra identidad en Cristo. Las cosas que están buenas, las cosas coloridas y las cosas que tienen algunos grises. Todas las cosas que sucedan. Porque nosotros tenemos una construcción del yo. No sé si alguna vez escucharon hablar de ese yo persona. Nosotros nos construimos a partir de la construcción de otros sobre nosotros, de la opinión de otros sobre nosotros, de contraprestar o escapar de esa opinión. Si yo les hablo de mí, ustedes saben que yo muchas veces les he hablado de mí como la descripción de un invisible o de un inútil, y que durante muchos años de mi vida yo traté de escapar de eso, tratando de hacerme visible y tratando de demostrar todo el tiempo y demostrarme todo el tiempo que no era eso que decían de mí. Lo cierto es que eso me llevó a que yo me transformara en una persona inversora, que aceptara desafíos, que fuera en búsqueda de la prosperidad, de alcanzar todas esas cosas que me propongo, que nadie se atreva a decirme que no puedo. Y lo cierto es que puedo hacer macana si me conservo en esa línea y en esa postura. Yo por lo menos necesito el contacto permanente con Dios para que Dios hable sobre lo que quiere de mi vida y lo que me conviene. Porque en esa búsqueda de satisfacción propia, de escaparme de aquello que no quiero ser o que no quiero volver a ser, puedo hacer cosas indebidas que no tengan que ver con el propósito sobre mi vida. Y si yo construyo mal,
mi personalidad, mi identidad está mal construida, luego tienen que venir reformas. Y nosotros sabemos que las reformas tienen que ver con dolor, con consecuencias. Miren, en estos días estamos revisando cosas para hacer en casa, ¿sí? Nosotros vamos a hacer estamos planificando la nueva estructura de nuestra casa en cuanto a su decoración, en cuanto a su estética. Y el patio que soñamos tiene una pileta. Y me encontraba sabiendo, con la información de que no tengo el desagüe necesario para eso. Cuando nosotros hicimos nuestra casa, soñar con una pileta para mí ni siquiera estaba en los remotos planes. Del lugar donde yo vengo, esas cosas no existen, esas cosas no se sueñan, esas cosas... la cabeza mía de ese tiempo no podía imaginar una cosa así. Tampoco tiene garage mi casa, porque tampoco podía soñar yo en algún punto, en algún momento de mi vida, con algún vehículo. Esas cosas no eran para mí. Yo traía eso. Entonces era imposible. ¿No es cierto? Que las cosas fueron cambiando. Pude acceder a todas esas cosas y ahora hay que hacer reformas. Entonces lo mismo veo para mi vida. Si yo no voy a Dios en todo tiempo para saber qué es lo que Él pretende para mi vida, puedo tomar decisiones que se vean influenciadas por mi yo. Esa construcción del yo, como les decía, puede ser despegando de aquello que hicieron de mí, o justamente aquellos que hicieron de mí, o cosas que me han pasado, frustraciones o grandes logros que me han posicionado en un lugar de altivez, como le puede haber estado pasando a Pablo. Pablo hablaba de las revelaciones, pero yo tomo eso como que también podemos tener altivez de espíritu, ¿no? Por logros alcanzados, por cosas que creamos que son gracias a nuestras capacidades. Lo que Pablo acá nos demuestra es que él reconoce que no tiene nada, no ha alcanzado nada fuera de Cristo, que ninguna de las cosas que ha podido lograr han sido por fuera de Dios. Les decía, todas esas cosas que nos ocurren tienen que ver con la edificación que Dios busca de nosotros. En estos días yo necesitaba, por mi forma justamente, visualizarme. Y lo hablaba con Dios y quería ver esto que ahora les voy a presentar, que pude ver de esta manera. Me veía en un barquito, y ese barquito era mi fe. Y en el lado derecho tenía una ola gigante, y en el lado izquierdo lo tenía a Dios. Yo sabía en quién había creído, en eso que veía. Yo sabía que mi fe, mi barquito, estaba puesta en Dios. Y sabía que mi Dios podía derribar esa ola. Y sabía que Dios también, si no derribaba la ola, podía dejar que la ola cayera sobre mí, pero iba a enviar ángeles que me iban a rodear como en una burbuja y a mí no me iba a pasar nada. También podía ver que Dios podía abrir el mar, que yo pasara en seco como había pasado el pueblo de Israel. Podía hacer que la ola me aplastara, pero que nada me sucediera. O podía hacer que la ola me aplastara, pero que yo no necesitara en mi inconsciencia oxígeno en ese momento y poder salir airoso. Como también podía capacitarme y darme información y estrategias para que yo utilizara esa ola a mi favor, pudiera, como un surfista, poder aprovechar esa ola, tomar velocidad y alcanzar aquello que Dios tenía para mí. Pero también podía ver que si la voluntad de Dios era que la ola me aplastara y ese barquito en el que iba se destruyera, podía pasarme. Y vos me vas a decir, tu fe se iba a poder destruir y podía naufragar. Sabía que me iba a ir bien, que seguramente más adelante encontraría un barco más grande, que sería llevado a otros niveles de fe. Muchas de esas cosas podían pasarme. Porque cuando uno entiende la voluntad de Dios, o entiende que todo es por la voluntad de Dios,
cualquiera de todas esas cosas que yo podía ver, pude ver otras más, pero tengo poco tiempo, podía sucederme. Lo cierto es que mi historia con Dios era única. ¿Por qué les digo que este pensamiento nace en una película? Veía una película donde su protagonista era un licenciado en administración y renunciaba a su cargo de gerente, muy exitoso, porque él decía que lo que la facultad le había enseñado no era la realidad, que estaba cansado de los índices. Él decía que no había un índice de mortalidad infantil, que había niños que se morían y que no había un índice de desocupación, sino que había personas que se quedaban sin trabajo. Yo pensé en esa reflexión y profundicé, porque no solamente creo que es cierto lo que él decía, sino que cada caso es particular y que muchas veces somos muy prontos para opinar. Muy prontos para opinar sobre la fe, llamada barquito, sobre lo que suceda en ese momento en el que yo les acababa de describir, como en ese momento de que la ola aplastara el barco y yo tuviera que naufragar. Sin fe. En camino a otra. Pero eso lo vamos a saber con el diario del lunes, cuando ya yo esté por encima del otro barco. Pero en el mientras tanto la persona se queda sin trabajo, en el mientras tanto ese niño se muere en esa familia, que no solamente responde a un índice, sino a un proceso. Y por eso mi mensaje de hoy es que cada uno de los procesos que te toque vivir lo hagas en una comunión continua, constante de Dios, con Dios, yendo en una búsqueda de su presencia diaria, cotidiana, profunda, sincera, para que tus decisiones no la tome tu yo, sino entendiendo que todo lo que te está sucediendo es para la construcción de ese yo que Dios quiere sobre tu vida. Esa identidad, la identidad de hijo, la identidad de siervo, la identidad de seas siervo de Dios dentro de una iglesia, con un llamado a la iglesia o con un llamado al sistema, te pase lo que te pase, porque o seas quien seas en realidad dentro de tu servicio a Dios. Pero es cierto que hay que elaborarlo, hay que construir ese yo cristiano. Y esa obediencia y esa rectitud de la que les empecé hablando no se obtiene sin fe. Y esa fe no existe si no hay una relación. No se puede creer en quien no se conoce. Si no tenés esa distancia corta con Dios, no estás teniendo fe, estás teniendo solamente un pensamiento positivo. O estás tirando un manotazo de ahogado cuando las cosas parecen irse de tu control. No podés creer en quien no conoces, no podés amar a quien no conoces, más allá de que Dios te ame. Por eso te recomiendo, porque si Pablo acá me está diciendo que es humano, Pablo, también soy humano yo, y en mi humanidad puedo tomar decisiones que me satisfagan, pero que vayan de acuerdo con un yo que no es el que Dios quiere construir de mí. Entonces, le pase lo que le pase a ese barquito, que sepas en quién creíste y que sepas que te va a ir bien y que sepas que tenés que basarte en esa promesa que Dios te hizo, pese a que te esté sucediendo lo que te esté sucediendo, y no vas a poder traerlo a memoria y no vas a poder sostenerlo si no es con una relación continua con el Padre. No creo que lo logres de otra manera. La misericordia y la gracia de Dios están con nosotros hasta el fin, y la sangre de Cristo es eterna y poderosa, y nada de lo que hagas podrá limitar eso. No vas a limitar la gracia de Dios, pero sí, como decían los chicos bien en su estudio del otro día, te va a costar más caro, las consecuencias las vas a pagar igual, como me pasó a mí. Ahora tengo que destruir parte de mi edificio para construir eso que estoy soñando.
porque no pude visionarlo antes. Y estar por fuera de la visión te puede traer serias consecuencias. No visionar lo que está pasando sobre tu vida, no tener certezas en Dios de que lo que te pase es para construir ese yo que Dios quiere de vos, te puede traer algunos inconvenientes. Somos humanos, por eso necesitamos todo el tiempo la manifestación de Dios, que Dios se glorifique en nuestras debilidades y que el poder de Dios, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades, dice su palabra, que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades, ¿sí? Está bueno reconocerlas, está bueno estar al tanto de ellas, está bueno llevar todo eso a los pies de Cristo todo el tiempo, entendernos, eso nos va a ayudar a entendernos, a perdonarnos y a que todas esas decisiones que hemos tomado, si las tomamos mal, no nos pesen hoy, sino que nos podamos entender que somos humanos, pero que necesitamos todo el tiempo de esa comunión, si no vamos a hacer mal las cosas una detrás de la otra. Bueno, espero haber sido de bendición en este día y que lo que te dije te haya podido bendecir, ¿sí? Un abrazo grande y bendiciones.